Bien, estamos de regreso. Ya se lo decíamos antes de ir a la pausa, ha comenzado el proceso de cierre de la compañía siderúrgica Huachipato, donde los primeros pasos tienen relación con el apagado del alto horno y la detención de la acería y colada continua, como se llama ese proceso. Se espera que el último trabajador deje la compañía el 31 de octubre, fecha donde ya se dejará de producir cualquier producto ligado a acero en la usina, terminando así con 74 años de la histórica fábrica de Talcahuano y el Gran Concepción. Y tras confirmarse este cierre, las autoridades han dado a conocer las líneas de acción para impulsar la actividad industrial en la región del Biobío. Se trata de un plan que contempla 32 medidas distribuidas en 5 ejes, Paula. ¿Qué tal, José Miguel? José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de Corfo. Conversamos con él a esta hora justamente para ampliar este tema. Hola Paula, hola Ramón, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal, José Miguel? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, por acá tratando de despejar todas las dudas que surgen a propósito de este plan de contingencia que está haciendo el Ministerio de Economía. Bueno, y la Corfo, para qué decir, como el brazo que está potenciando todo esto. Pero antes de entrar al detalle, José Miguel, yo le quería preguntar si de alguna manera han hecho como gobierno una especie de mea culpa respecto de tanta insistencia de haber mantenido la siderúrgica abierta y no haber preveído que esta situación iba a ocurrir sí o sí por las dificultades que experimentó esta industria, esta empresa propiamente tal durante tanto tiempo. Yo diría que en el fondo el trabajo que se empezó a realizar sobre todo a través del sindicato de los trabajadores de Huachipato es desde diciembre del año pasado. Yo creo que eso es importante tenerlo como antecedente. Ya se veía que esto era un tema que estaba complicando a la empresa en particular por varios motivos. Uno de ellos, temas tecnológicos obviamente, y otro particularmente esta acusación de competencia desleal, ¿no es cierto?, por algunas empresas internacionales que motivó principalmente que la Comisión de Distorsiones pusiera temporalmente esta salvaguarda. Pero obviamente se veía venir en el fondo de que desde el punto de vista tecnológico, el punto de vista de productividad, etcétera, esta es una empresa, ¿no es cierto?, que estaba perdiendo terreno y además los números mostraban que estaba incluso perdiendo bastante dinero en sus procesos productivos y por lo tanto nosotros empezamos desde ese tiempo ya a empezar a llevar adelante un conjunto de iniciativas, algunas de ellas que están plasmadas ¿cómo que se llama? En este plan, ¿no es cierto?, de fortalecimiento industrial, y otras que surgen justamente ya de la decisión formal de la empresa de cerrar la siderúrgica de Huachipato, con todo el dolor histórico, ¿no es cierto?, que nos rememora esta institución dentro particularmente de la región de Biobío. Vamos con algunas de las medidas para poder comprender un poco mejor, ¿eh? Obviamente no hay tiempo para revisarlas todas, pero quizás la más importante o el espíritu que hay detrás de ellas. ¿Cómo entenderlas globalmente? Se cierra una actividad allá en la zona y se trata de potenciar otras, relocalizando trabajadores y haciendo instrumentos que permitan la transición, para decirlo más o menos en corto. Son varias de esas, Ramón, muy buena pregunta. La primera es una decisión de una empresa privada que cierra una empresa que obviamente fue creada por la Corfo, así que con mayor razón nosotros tenemos un sentimiento ahí bien puesto no solamente en el sector de la siderurgia, sino en particular de la siderurgia de Huachipato, fue creada por la Corfo hace 74 años exactamente, y había parte del proceso de industrialización. Entonces, de alguna manera lo que nosotros estamos preocupados es primero de los trabajadores de esta empresa. Hay un arreglo que está cerrándose obviamente con los trabajadores directos, pero hay que preocuparse de ellos, de su inserción. Y parte del plan tiene un conjunto de apoyos para empresas que quieran incorporar a estos trabajadores que abandonan, ¿no es cierto?, Huachipato y son incorporados en otra empresa relacionada donde el talento, el conocimiento, la experiencia de esos trabajadores puede ser útil. Lo segundo, nos preocupa mucho los proveedores. Hicimos un rastreo de la cantidad de proveedores que participaban, ¿no es cierto?, Huachipato como un gran comprador. Y después hicimos un subconjunto de proveedores que tenían, por ejemplo, más del 10% de sus ventas estaba relacionado con Huachipato y por lo tanto tienen, con el cierre de la empresa, obviamente una caída a lo menos de 10% de sus ventas. Ese total de empresas son 162 que están en la localidad, en la región de Biobío. Entonces tenemos una segunda parte del programa que está asociado principalmente a preocuparnos de esos proveedores.
primero, en el fondo, buscar mecanismos, ¿no es cierto?, de apoyo para ellos, para no solamente para que mantengan sus trabajadores, que también está asociada a la primera medida que recién mencionaba, sino también buscar la posibilidad de encontrar otros demandantes, ¿no es cierto?, en otros sectores que puedan compensar esa caída de a lo menos el 10% de sus ventas. Entonces, eso es parte de lo que la Corfo tradicionalmente ha hecho en el tema de promoción productiva, asociado a distintos programas e instrumentos que les vamos a dar una focalización, particularmente en estas 162 empresas que están alrededor. Después hay medidas más de mediano plazo, yo diría que son bien importantes, asociados a sectores productivos aledaños que son relevantes en la región del Biobío actuales y futuros. En particular, uno de más de futuro es el tema de hidrógeno verde, que hoy día esa zona está haciendo una transformación productiva para incorporar el hidrógeno verde y nosotros vamos a disponibilizar un conjunto de recursos, un monto superior a $10 millones, para aquellas empresas que quieran incorporar el hidrógeno verde y esto genera una demanda, ¿no es cierto?, para empresas, ¿no es cierto?, que quieran desarrollar estas soluciones y como parte del capital humano que requiere, obviamente pueden salir también incluso trabajadores de la antigua siderúrgica. Y yo diría que el anuncio más importante desde el punto de vista de la Corfo es un mandato que nos da el presidente de la República, que creo que todo Chile está de acuerdo. El sector de siderurgia en general es un sector estratégico tremendamente importante, que hoy día descansa o descansaba en una sola empresa, que en este caso es Huachipato. Y por lo tanto, nosotros como Corfo, no mucha gente sabe esto, pero Corfo es dueño de unas pertenencias, de hecho, de la mina de hierro más grande de Chile, con mayor potencial que no está siendo explotada en este momento. Entonces, la última medida, quizás una de las más envergadura, pero que es de más largo aliento, nosotros vamos a hacer ahora una licitación internacional para explotar esa mina, pero con la condición de que parte de la explotación incluya el encadenamiento productivo para la producción de acero en Chile, en particular de acero verde. Verde, claro. Y eso yo creo que es mantener el espíritu que siempre tuvo Chile, y particularmente el Estado de Chile, a un sector tremendamente estratégico y además que tiene una demanda muy importante de sectores tradicionales chilenos como la minería. Como ustedes bien saben, ¿no es cierto?, demanda mucho de estos productos que se producían en Huachipato. Entonces, es un conjunto amplio de medidas donde la Corfo está involucrada, no solamente ha estado en el proceso de la planificación, sino también en la implementación de las mismas, más de la mitad de ellas, con el espíritu que recién les mencionaba. José Miguel, me gustaría entrar de lleno en estas medidas. Ya hay varias que suenan interesantes, pero son más bien de largo plazo. Estamos hablando que aquí hay un número importante de trabajadores directos e indirectos, cercanos a 20.000, ¿verdad?, que van a quedar sin su sustento laboral. Y por eso hablar bien de la reinserción, que es uno de los ejes del programa, con esto de que se van a generar ciertos subsidios de relocalización de personas recién despedidas. Eso estamos hablando que se va a dar el subsidio a las empresas, para que esas empresas, por ejemplo, pienso que las pesqueras que tienen una presencia importante en la región podrían de alguna manera absorber ese número de personas, no esa cantidad, pero por lo menos un número importante. Estamos hablando, ¿en ese sentido se va a generar el subsidio? Exactamente, Paula, tú tienes la razón. En realidad son dos mecanismos de subsidio para la contratación. Uno, empresas como tractoras, que se llaman técnicamente como la pesquera que recién mencionaba, en las cuales temporalmente tiene un subsidio equivalente, ¿no es cierto?, por 2 meses el 60% del salario mínimo en el fondo y después otros 2 meses por el 40% del salario mínimo, o sea, por lo menos 4 meses en los cuales van a tener un subsidio, un apoyo importante, pero esto va a la empresa, no a los trabajadores, a la empresa para incorporar a estos trabajadores. Y para el caso de las empresas que son proveedoras, ¿no es cierto?, que les cae la demanda potencialmente porque se les cierra Huachipato, claro, por ejemplo, empresas que proveían servicios o otro tipo de productos, la idea es que se le dé un subsidio para la retención de los trabajadores, es decir, en vez de que los trabajadores se vayan de esos proveedores, un subsidio de la misma equivalencia, ¿no es cierto?, 2 meses 60% del salario mínimo, 2 meses 40%, para retener a esos trabajadores mientras están redescubriendo o reorientando sus potenciales clientes, que ahora uno de ellos obviamente ya no existe, que hace Huachipato, para otras empresas que pueden ser tractoras dentro de la misma región o incluso fuera de la región. Y justamente la idea es para que no haya ese pérdida en los puestos de trabajo para los proveedores y en el caso de las empresas, los trabajadores que dejan, aparte de la compensación que les da la misma empresa Huachipato, puedan ser incorporados en otras empresas, particularmente de la zona. Ahora, José Miguel, una de las cosas que se señala también en el documento como medida es algo que suena de toda lógica, ¿no?, que es obtener recursos, en este caso es una franquicia tributaria para la capacitación de trabajadores, ¿no es verdad?,
Así Eh, es. ya, tenemos, y a lo mejor uno va a la caricatura, ¿no? Pero es bueno recordarlo porque uno tiene que aprender de las cosas de la historia y no volver a repetir los errores. En las capacitaciones muchas veces ha habido problemas por el foco que se hace, por destinar recursos a cuestiones que después no necesariamente son productivas, y en Ujú. procesos más o menos similares con toda la distancia del tiempo y de la actividad que estamos señalando, pero cuando fue el tema en la zona de Lota, Curanilahue, Sí. se criticó muchísimo que hubo muchas capacitaciones que fueron inútiles. Ujú. Capacitaciones para ser peluquero, Mm. capacitaciones para ser Sí. taxista, capacitaciones que después no había dónde encontrar trabajo, entonces era tiempo, recursos y esperanzas desperdiciadas. ¿Cómo se garantiza que esto va a ser eficiente? Yo habría, justamente para hacer el contraste con respecto al caso que usted menciona, Ramos, que tiene toda la razón. Primero, es la empresa que es dueña de Huachipato, no es una empresa que vaya a quiebra. Se cierra una planta, pero es de un consorcio en el cual no va a quiebra. Y por lo tanto, entre otras cosas, que hay un excedente asociado a los fondos de capacitación, que son entre 300 y 500 millones de pesos, en el fondo, de que esta empresa puede poner disponible para la capacitación. Por lo tanto, los recursos están. Segundo, efectivamente hay un tema muy importante en este plan, de que es una gobernanza en el cual está incorporado el sector privado, particularmente la región de Biobío, más el sector público, más el sector universitario, en el cual se hace un seguimiento del plan durante reuniones semanales, en el caso operativo, y más o menos mensual, en el caso más directivo, y justamente lo que se busca en este gobierno corporativo es que el sector privado de empresas extractoras o sectores tractores, en el fondo tradicionales de la zona de Biobío, como el sector forestal, como usted mencionaba, el metal mecánico, ¿no es cierto?, el pesquero, y otros más que existen, y potencialmente en el futuro asociados a temas de hidrógeno y otros, vayan levantando las demandas de competencias que esos sectores están necesitando. Y por eso la idea es que el tema de la formación de competencias sea pertinente a las demandas que van surgiendo de estos sectores productivos. Y por eso estos sectores productivos, más allá de la siderurgia, los otros, van a estar sentados, y el compromiso hoy día, y esto es un trabajo que viene haciendo, liderando el Ministerio de Economía y el ministro en particular, ya se está trabajando justamente con esas empresas para caracterizar un poco esa demanda de competencia para que al final estos programas, ¿no es cierto?, de capacitación sean pertinentes, ¿no es cierto?, Yeah. porque van a ir abrochados, además, como recién veíamos, a un mecanismo de financiamiento para la incorporación de esos trabajadores en estas empresas tradicionales del sector en la zona. Entonces, la idea es evitar un poco que haya esa falta de conexión entre la formación de competencia que se puede dar a través de programas estándares, ¿no es cierto?, de CENSE u otros, con la demanda y los requisitos, ¿no es cierto?, los requerimientos que vienen del sector productivo actual o futuro que puede tener la región. Sí, qué complejo, igual José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de Corfo, porque claro, uno ve el esfuerzo del gobierno de mostrar un plan bien contundente, ¿verdad? Porque aquí hay desde apoyo, acompañamiento a empresas proveedoras de Huachipato en riesgo, hasta Ujú. reinserción, ¿verdad? Movilidad laboral, un intento por acelerar la inversión pública y privada. Pero claro, cuando estamos viendo que hay 20.000 trabajadores, entre comillas, en jaque, ya sea porque son proveedores o porque son trabajadores directos, etcétera, se ve también muy complicado poder lograrlo y poder despejar una iniciativa de ayuda, digamos, en el corto plazo, ¿no? Mire, yo creo que lo primero que nada es muy importante lo que mencionaba Paula. Esto realmente es una forma muy distinta de ver el rol de la participación del Estado en la producción industrial de Chile. Este es un plan en cual se sientan a la mesa un conjunto de jugadores, no solamente el sector que se ve afectado, sino también sectores que potencialmente se pueden beneficiar Sí. por justamente este giro, ¿no es cierto?, para atender demandas de sectores tradicionales o nuevos sectores. Eso yo creo una diferencia notable. Aquí, de alguna manera, nosotros como administración no creemos que la mano invisible del mercado va a solucionar en forma rápida esto. Y por lo tanto necesitamos una coordinación entre distintos jugadores donde el Estado juega un rol, ¿no es cierto?, importante, pero también otros espacios de la sociedad civil y de la sociedad productiva. Lo segundo, efectivamente, hemos hecho un catastro bien acucioso con respecto a, ¿no es cierto?, a cuáles son las empresas que van a verse afectadas, sobre todo las proveedoras, y las tenemos ubicadas desde el punto de vista de su locación, de la cantidad de trabajadores, las competencias que tienen ellos mismos, y obviamente eso da una ayuda de que haya más foco en el apoyo público para justamente apoyar a esas empresas para que hagan una transición.
Y lo tercero, que hay una consistencia en el tiempo entre las medidas de corto plazo, que son, por ejemplo, las que hablábamos, los temas de contratación, los trabajadores, que empieza a operar ahora, así el 1 de octubre empieza a operar, con aquellas que son más de mediano plazo, por ejemplo, creación de centros tecnológicos, estos subsidios por el lado de la demanda para nuevos, la incorporación de hidrógeno verde, o más de incluso mediano plazo, un par de la licitación que vamos a hacer nosotros a final de este año, pero obviamente la construcción de esa planta probablemente se va a demorar un par de años en temas de acero verde. Entonces, yo creo que es una mirada de corto, mediano y largo plazo. El plan reúne todas estas dimensiones. Hay mucho foco en la región, foco en las empresas que se están viendo afectadas, las conocemos con RUT, como le decía, con detalle, y lo cual de alguna manera puede hacer muy fructífero y eficiente el apoyo de recursos públicos, pero también complementado con los recursos privados que obviamente están sobre la mesa para sacar adelante esta agenda. Solo para terminar en un minuto, hablaba lo del acero verde, hace algún tiempo, cuando ya estaba en desarrollo toda esta crisis, se habló también de ciertos acuerdos que se habían cerrado, incluso por la misma siderúrgica, que ahora ya cierra definitivamente, pero con algunos consorcios. Firmaron un acuerdo con unos alemanes, una empresa alemana, SMS creo que se llama, precisamente en la orientación de ir avanzando en aquello. ¿Cuánto camino realmente hay recorrido allí, o si el cierre de la siderúrgica frenó todo aquel inicio de conversaciones? No, son conversaciones en paralelo. La idea del acero verde efectivamente tiene que ver con lo que tú mencionas, Ramón, de la incorporación de nuevas tecnologías de punta en la producción de acero que utiliza energéticos verdes como el hidrógeno verde, entre otros. Justamente el acuerdo que hicimos, que firmamos personalmente junto con la presencia del presidente de la República en Alemania, con SMS, que es una de las empresas que desarrolla esta tecnología, eso sigue en pie. Esto es un acuerdo que tenemos con CAP, no con CAP, acuérdense que es como el holding que tiene, ellos siguen produciendo hierro y siguen produciendo otros productos relacionados, y la idea es seguir avanzando en este cambio tecnológico, ¿no es cierto?, utilizando acero verde. Y nuestra idea en la licitación que hagamos, ¿no es cierto?, de Boquerón Chañar, que se llama esta pertenencia que tiene la Corfo, justamente nosotros, dentro de las condiciones que vamos a poner, va a ser la incorporación, ¿no es cierto?, en el proceso productivo, no solamente la producción de hierro, sino también de acero, este acero verde que está asociado a estas tecnologías disponibles, entre ellas las que surgen de estos acuerdos de cooperación que tenemos firmados con Alemania y también estamos firmando con Finlandia con respecto a tecnologías de punta de producción de acero verde que se instalen, ojalá, ¿no es cierto?, en la zona que hoy día ocupa geográficamente, porque están todas las condiciones habilitantes para que se pueda hacer acero verde en Chile, en un sector que obviamente es tremendamente estratégico para el país. José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de Corfo, te agradecemos la conversación, muy interesante, es de esperar que este plan haga frente a esta difícil contingencia que está surgiendo allí en esa región. Así es que, bueno,